tal? Bienvenidos a un nuevo final explicado. Este va a hablar de Líbranos del Mal, película del año 2014, inspirada, y digo inspirada, en hechos reales, y además la historia del oficial Ralph Sarchie, un oficial de policía acostumbrado a lidiar con lo paranormal y que en esta película se fue envuelto en una historia llena de gente poseída por doquiera. Todo eso de inspirado en hechos reales lo voy a explicar bien en el video, pero básicamente significa que la mayor parte de las cosas que vemos en esta película nunca pasaron, o sea, son ficción. Sin embargo, igual que como hice en el video de Verónica, al final de este video voy a ver sobre el oficial Sarchie real y además voy a dejar más abajo ahí en los comentarios un enlace de una especie de como mini documental que hay aquí en YouTube sobre el oficial Sarchie real y los exorcismos reales en los que de verdad estuvo. Dicho eso, entonces, como de costumbre, primero iremos con un resumen de la película, luego la explicación, y en esta oportunidad voy a explicar más o menos qué es real y qué es ficción dentro de esta historia. Y además, como acabo de decir, hablar sobre el oficial Sarchie real, que la verdad, un poco de spoiler sobre este video, pero está conectado con los Warren. Sí, los Warren, eso de la película del Conjuro. Así que todo eso empezando ahora mismo con esto que es el final explicado de Deliver Us from Evil. O en español, Líbranos del Mal. Empezamos así entonces la película con un mensaje que nos indica lo dicho. Esta está inspirada en historias reales del sargento Ralph Sarchie. Y solo para aclararlo rápidamente, inspirado significa que conociendo la historia real, alguien escribió esta nueva historia que llevaron a la pantalla. A diferencia de lo que sería decir basado, que es cuando tomas una historia real sin crear una nueva y la llevas a la pantalla. Aunque obviamente eso sí, en general en ambos casos, inspirada o basada, hay muchas cosas que son ficción. Porque seguro entenderás que para hacer una película o serie atractiva al público, hay que hacerla mucho más cinematográfica de lo que probablemente pasó en la vida real. Y esto generalmente se hace exagerando ciertas situaciones o poniendo diálogos más épicos de los que en la realidad se dijeron y cosas así. Tras ese mensaje, la película nos lleva a Irak en 2010, en donde un pequeño pelotón de soldados norteamericanos termina entrando en unas catacumbas en las cuales todo se medio descontrola en la oscuridad, con el espectador simplemente escuchando gritos y ruidos, aunque más adelante entenderemos mejor qué pasó. Luego de eso vamos a Nueva York, pero en 2013, en donde conocemos a Sarchie, un agente especial de policía que con su compañero Butler decidieron tomar una llamada de emergencia de un tipo que había golpeado a su mujer. Y todo esto convenció a Sarchie de tomar dicha llamada por algo que su compañero Butler llamaba su radar. Y es que Sarchie tenía un cierto sexto sentido en el que de alguna forma sabía detectar buenos casos, apenas se enteraba de estos. Al llegar a la casa de la que vino el llamado, Sarchie y Butler se encuentran a la mujer golpeada y se enteran de que el marido abusador era un veterano de guerra. Así que el tipo, obviamente entrenado por sus años de servicio, se resiste al arresto iniciando una pelea y tratando de escapar cuando se ve superado. Pero igualmente termina atrapado por Sarchie, que lo reduce a golpes y tiene que ser detenido por Butler, ya que literalmente, de seguir así, Sarchie podría haberlo matado, y esto más adelante tiene su cierta explicación. Esa noche, que era bastante agitada para Sarchie y Butler, los llevó luego al zoológico donde una mujer había tirado a su hijo en una fosa en el territorio de los leones, para suerte del niño cuando los animales no estaban, y luego se había dado a la fuga. Tras recorrer el lugar, Sarchie termina encontrando a la mujer y justo cuando la tenía reducida, en el territorio de los leones aparece un extraño tipo, que los cuidadores del zoológico le dicen a Sarchie no habían visto. Así que Sarchie decide entrar donde los leones a detener al tipo para poder interrogarlo, pero este se esconde donde duermen los leones. Y al intentar seguirlo, Sarchie se encuentra con estos animales de frente, quienes habían sido liberados por el misterioso tipo. El tipo obviamente se le termina escapando a Sarchie, y al día siguiente hasta la comisaría llega un extraño padre que dice que Jane, como se llamaba la mujer que había lanzado a su hijo en el zoológico, podría ser víctima de fuerzas sobrenaturales, aun cuando la policía creía que simplemente estaba loca. Así que como no le creían demasiado, el padre simplemente le deja una tarjeta de contacto a Sarchie, diciéndole que si se entera en su investigación sobre lo sucedido de algo que no pueda explicar, le avise con un llamado. Redactando el reportaje del incidente del zoológico, Sarchie escucha de compañeros suyos otro caso en donde una mujer aseguraba escuchar palabras de su sótano que ella decía eran de su padre, muerto 7 años atrás. Y además cosas paranormales que ocurrían en el hogar, lo cual activa el radar de Sarchie, que pide investigar el caso y decide ir a ver qué pasaba. Al ir y revisar el sótano de la casa en cuestión, Sarchie encuentra escondido un cadáver, y tras levantar el cuerpo de la escena del crimen, interroga a la familia de la casa, quienes dicen que algunos días atrás contrataron a 2 tipos para pintar ese sótano, y uno de ellos, llamado David Griggs por la identificación que cargaba, era quien ahora fue encontrado muerto. Al ir al apartamento donde vivía el tal Griggs, Sarchie y sus compañeros se encuentran en una foto donde se le ve a él junto al hombre que golpeaba a su mujer, el primer caso que vimos tomar Sarchie guiado por su radar, y a un tercer tipo llamado Santino, según indicaba el nombre en su uniforme. Y sí,
ya notarás que todos son militares y los militares que vimos entrar a esta catacumba en Irak, al comienzo de la película. Por si fuera poco además, Sarchi y el resto encuentran también en el apartamento de Griggs a un perro encadenado y el cadáver de un gato sacrificado, al ser crucificado y colgado de una pared. Creepy. Al día siguiente, el padre, que se llamaba Padre Mendoza, vuelve a la comisaría a insistir en saber algo sobre lo que Jane hizo, ya que intentó conseguir en el zoológico la grabación de las cámaras de seguridad, pero les dijeron que solo la policía podía tener acceso a ellas. Luego de desestimar otra vez la ayuda del padre, ya que Sarchi creía imposible que algo paranormal estuviese detrás de esto, este se sienta a revisar la grabación y ve que Jane intenta lanzar a su hijo hacia el misterioso hombre que el propio Sarchi intentó seguir, y luego revisando las grabaciones del momento cuando intentó atraparlo, Sarchi nota que fue dicho hombre quien soltó a los leones. Y no solo eso, sino que por lo que se veía de alguna forma habló con ellos y les ordenó ir por Sarchi, ya que los leones se detuvieron a escucharlo y luego siguieron su camino. Si eso ya es extraño, Sarchi tiene una visión de un hombre muerto que aun cuando Butler también veía la grabación, solo Sarchi nota, y comienza a quejarse de sentir un ruido como de estática y la risa de niños pequeños, pero Butler le dice que es un video de seguridad y estos no tienen sonido. Butler le comenta a Sarchi que estuvieron investigando, haciendo pruebas de ADN y demás, y notaron tres cosas importantes. Jane era esposa de Griggs y el hijo que lanzó a la fosa de los leones era de ambos. La autopsia determinó que Griggs no fue asesinado, sino que se suicidó al beber 2 litros de disolvente, y el propio Griggs, junto al hombre que golpeaba a su mujer y Santino, fueron expulsados del ejército por atacar a un capellán con cuchillos. Ante ese escenario, Sarchi dice que es vital que encuentren al tal Santino, ya que no entendía los dibujos como los llama él, que según las grabaciones ese Santino pintaba en el hábitat de los leones, ni tampoco el que Santino haya visto, según la autopsia, suicidarse a Griggs bebiendo disolvente, y luego haya visto a Jane, la esposa de Griggs, intentar matar a su hijo, y en ninguno de los dos casos haya hecho nada. Para darle más sabor a la vida, Jane, la esposa de Sarchi, le dice que está embarazada de su segundo hijo, aunque Sarchi no reacciona muy animado y la mujer le reclama que pasa demasiado tiempo en el trabajo, y los deja de lado a ella y a su hija Cristina. Intentando descifrar el misterio, Sarchi va donde la mujer que era golpeada por su marido, y esta le cuenta que este hombre, que se llamaba Jimmy, se había ido hace algunos días, y Sarchi aprovecha de preguntarle por Griggs y Santino, quienes sirvieron al ejército con su esposo. Y la mujer cuenta que un par de semanas atrás ellos dos crearon una empresa de pintores y se ofrecieron a realizar un trabajo a Jimmy, pintándole una oficina. Así que Sarchi le pide a la mujer ver la oficina a ver si encontraba alguna pista o algo. Revisando la oficina, Sarchi nota una mancha que raspando con su cuchillo lo lleva a quitar casi toda la pintura de una pared, viendo los mismos escritos que Santino pintó en el hábitat de los leones. Pero ahí las luces se apagan y Jimmy aparece medio poseído y ataca a Sarchi escapando luego casi como un animal, medio que a 4 patas, saltando además por una ventana. Sarchi vuelve a revisar la oficina y encuentra unos discos que la esposa de Jimmy dice tienen grabaciones de la guerra, porque Jimmy estaba a cargo de grabar las misiones, y revisándolos Sarchi ve más de lo que pasó en la catacumba de inicios de la película. Según la grabación, luego de encontrarse un montón de murciélagos, Mick Santino entró en una especie de trance que lo llevó a avanzar en la catacumba a pesar de que Jimmy le decía una y otra vez que salieran, y al avanzar se terminaron encontrando en una pared el mismo escrito de la oficina de Jimmy y de la vida de los leones. Sarchi va al psiquiátrico donde encerraron a Jane y se encuentra con el padre Mendoza. Juntos interrogan a Jane preguntándole por Santino, pero esta comienza a hablar cosas en latín que la película no traduce. Así que al no obtener una respuesta al menos comprensible, Sarchi le muestra en su teléfono una foto del escrito que se repetía en todos lados, y Jane medio que enloquece y ataca a Sarchi mordiéndole un brazo, diciendo después el nombre Marvin, y esto asusta a Sarchi que termina marchándose. El padre invita a Sarchi a beber un trago para hablar de su hallazgo, y una vez en un bar le cuenta que dichos escritos son de símbolos persas pero palabras en latín, y que aquella mezcla en concreto correspondía a un portal con el cual algunos creyentes invitaban a seres malvados a nuestro mundo, cosa que no convence mucho a Sarchi, que no cree en nada paranormal. Esa discrepancia lleva a una conversación en donde básicamente el padre dice que él era drogadicto y Dios lo ayudó a salir de lo suyo cuando tocó fondo, y Sarchi dice que no cree en eso porque en su trabajo veía cosas horribles a diario y nunca Dios detuvo nada de ese mal, y que quienes lo paraban eran ellos, los policías, gente común y corriente y no una fuerza divina. Así que se pregunta por qué en esos casos no actuaba Dios, y el padre le dice que quizás Dios actuaba enviándolos a ellos a combatir ese mal. ¡Ja! ¡Jaque mate, ateos! Buscando convencer a Sarchi de que lo paranormal existe, el padre le hace oír la grabación de un exorcismo que le practicó una pequeña niña años atrás, en donde se escucha la voz de la niña que se deforma y se descontrola. Perturbando a Sarchi, que no termina de oír la grabación,
así que el padre le explica que en el final la niña fue liberada del demonio que la poseía, pero cuenta que la gente poseída dice cosas que de ninguna forma podrían saber, así que le pide a Sarchi que le cuente quién es Marvin, el nombre que Jane le dijo y tanto lo perturbó, pero Sarchi se niega a hablar de eso. Para relajar las cosas, el padre invita a Sarchi a jugar pool y mientras lo hacen le dice que él cree que no es casualidad que haya dado con 3 casos conectados entre sí: el hombre que golpeaba a su mujer, el niño lanzado por su madre al hábitat de los leones y el cadáver del sótano, Jimmy, Jane, Griggs y Santino. Así que el padre cuenta que cree que Sarchi puede percibir ese tipo de cosas y Sarchi le dice que de hecho es así. Tiene ciertas corazonadas que su compañero Butler llama el radar. Al volver a casa, Jane, la esposa de Sarchi, le dice que su hija Cristina se durmió llorando porque decía que escuchaba ruidos de alguien escarbando y rasguñando el piso, lo cual llama la atención de Sarchi puesto que en los informes de la policía, tanto Jimmy como Jenna escarbaban el piso con sus dedos, hasta terminar sangrando. Así que Sarchi va a ver a su hija que dormía y como con la grabación del zoológico, tiene una visión de un hombre muerto. Aquí viene una escena donde se muestra que Jane atacó al doctor que le daba la comida y escapó del psiquiátrico. Y luego vemos a Sarchi en la comisaría enseñándole las grabaciones del zoológico al padre Mendoza, quien asegura que Jane está poseída. Sarchi pregunta por qué Jane lanza a su hijo, que a todo esto no murió pero se fracturó el cráneo, a la fosa de los leones. Y el padre dice que según él, Jane debió haber descrito que hizo Santino ese portal y al verlo fue poseída, ya que Mendoza explica que la gente susceptible al ver esos portales pueden ser poseídos. Así que una vez poseída, Jane intentó matar a su hijo por algo que el padre dice se llama maldad primaria, y que en sus palabras es una maldad que no tiene sentido para nosotros los humanos, o sea, cosas malas que hacen los poseídos. Sabiendo eso, Sarchi llega a la conclusión de que Santino se encontró con ese portal en Irak y al ser alguien susceptible terminó poseído, así que ahora iba por ahí creando esos portales para captar a otros susceptibles y sumarlos a su ejército de poseídos. Por eso este portal lo dibujó en sitios como el zoológico y la oficina de Jimmy. Además de todo eso, Sarchi le enseña al padre la grabación de Santino comunicándose con el león, y le pregunta si acaso ve al hombre muerto y escucha el sonido de la estática y risas de niños. Pero el padre dice que no ve ni escucha nada, así que Sarchi cree que está enloqueciendo y el padre le dice que no, que el demonio que posee a Santino debe saber que Sarchi tiene este cierto sexto sentido para captar cosas, y por eso debe estar dejándole estos mensajes, contando también que ese don se llama discernimiento de espíritus. Justo ahí aparece Butler, quien dice que los escritos que ahora sabemos son portales no estaban hechos con pintura, sino que Santino los hacía con sangre humana, y que esa sangre correspondía a una persona que tiempo atrás denunció a Santino por asaltarlo y que terminó desapareciendo, así que Sarchi decide ir a la última dirección registrada por ese hombre. Al ir al apartamento nadie responde, así que Sarchi decide esperar a ver si Santino va a ese lugar, y en el auto el padre le cuenta que enfrentará fuerzas que no pueden detenerse de la forma que él sabe hacerlo, a golpes o disparos. Así que para combatirlas tiene que confesarse, aunque Sarchi sigue escéptico a la idea. Por eso, para convencerlo, el padre le cuenta que tiempo después del exorcismo de su grabación, él recayó en sus antiguos vicios con la madre de la niña salvada, una mujer llamada Claudia, con la que llegó a tener relaciones y a la cual embarazó, cosa que llevó a que Claudia abortara al niño aun cuando el padre intentó evitarlo. Así que para seguir el camino de Dios, el padre tuvo que confesar todo eso, y ahora Sarchi tenía que hacer lo mismo, y confesar su más grande secreto, el tal Marvin. En ese momento Santino llega al apartamento, así que Sarchi baja para emboscarlo junto a Butler, que esperaba en otro auto, pero en el edificio Santino se les pierde subiendo a un ascensor, así que Sarchi decide bajar por otro ascensor y Butler toma las escaleras para que no se les escape, llegando Sarchi primero obviamente hasta el sótano donde enfrenta a Santino, y estas explotaron unas ventanas y luego de la nada aparece Jimmy poseído atacando a Sarchi. Entre tanto, Santino deja a Sarchi con Jimmy y sube las escaleras interceptando a Butler, y en una pelea lo asesina. Y viendo que algo extraño ocurre, el padre baja del auto de Sarchi y llega al sótano usando una cruz y unos rezos para debilitar a Jimmy y dejar que Sarchi pueda esposarlo, subiendo después y encontrando el cadáver de Butler. Ya convencido de que debe parar esto y no puede luchar de la forma que sabe, Sarchi acepta la ayuda del padre y se confiesa. Primero hablando de cómo ha dejado de lado a su familia, pero después cuenta quién era el tal Marvin. En su relato, Sarchi explica que Marvin era un abusador asesino de menores que años atrás su unidad de policía estuvo buscando, y un día en que Sarchi tenía libre, terminó topándose por casualidad con una escena de crimen, así que al ir a ver, nota el cuerpo de una niña víctima de Marvin en un basurero, y junto a ella un policía cuya radio hacía sonar estática, y más allá un parque donde niños reían y jugaban,
lo cual explica la estática y risas de niños que Sarchi oía constantemente. El tema de esto es que justo en ese momento Sarchi reconoció a Marvin entre la gente que intentaba ver qué había pasado, así que comenzó a seguirlo hasta que lo atrapó y según Sarchi, una especie de furia sin control se apoderó de él, ya que lo único que pensaba es que Marvin había matado niños de la edad de su propia hija Cristina, y por ello lo terminó golpeando hasta matarlo, cosa que también explica por qué a Jimmy lo golpeó sin control cerca del inicio de la película, y no se detuvo hasta que Butler lo separó de este. El padre explica que lo de Marvin no fue justicia, sino que venganza, y que la furia que lo descontrolaba ahora era como un cáncer que crecía dentro de él y que acabaría ahora al confesarse y recibir su bendición. A la mañana siguiente, terminando el turno de noche, Sarchi volvió a su casa y de la nada un cuerpo cae sobre su vehículo. Y al bajar y verlo se da cuenta de que era Jane, pero además recibe una llamada del número de su esposa que al contestar era Santino, diciendo que fue él quien hizo saltar a Jane. Sarchi pide refuerzos que vayan directo a su casa porque su esposa e hija podrían estar en peligro, y al llegar se encuentra con Santino, quien se niega a decirle dónde las escondió, empezando una pelea que termina con Santino teniendo que ser detenido por varios policías y llevado a la comisaría. En el lugar, Sarchi decide que la única forma de que Santino confiese dónde escondió a su mujer e hija es que junto al padre le practiquen un exorcismo. Y aquí viene la escena más espectacular de la película, donde pasamos por todas las fases del exorcismo hasta que el padre libera a Santino del demonio que lo controlaba y este revela que Jenny y Cristina estaban escondidas en una camioneta dentro de una bodega, así que Sarchi y varios policías terminan liberándolas. La última escena de la película muestra que el padre Mendoza bautiza a Daniela Ann Sarchi, la hija de Jen y Ralph Sarchi. Un final feliz porque hasta antes de todo esto, Sarchi no creía en la religión. Y justo antes de los créditos sale un mensaje que dice que poco después del bautismo de su segunda hija, Ralph Sarchi renunció a la policía y continuó trabajando con el padre Mendoza hasta la actualidad. Actualidad, eso sí, de la película, o sea, 2013 o 2014, por ahí. Entonces, un grupo de militares encontraron un portal en una de sus misiones en Irak y Mick Santino terminó poseído al verlo, comenzando a crear los mismos portales en su regreso a Nueva York, captando a otros susceptibles como Jimmy, Griggs y Jane, los cuales una vez poseídos el demonio dentro de Santino controlaba, haciendo a Griggs suicidarse con disolvente y a Jane saltando de un edificio, hasta que el demonio fue derrotado por Sarchi y el padre Mendoza en el exorcismo final. Sobre lo que es real y no, lo cierto es que básicamente todo es ficción. La misión a Irak donde hubo portales de demonios nunca existió, Marvin, el abusador y asesino de niños que Sarchi mató, también es ficción, y la mayoría de personajes son invenciones de la película, salvo algunos casos. El padre Mendoza está inspirado en dos personas reales llamadas Bishop Robert McKenna y el padre Malachi Martin, quienes en la vida real fueron mentores del Ralph Sarchi verdadero. Además, el Ralph Sarchi real sí tenía estas tipo corazonadas cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas, aunque en la realidad él las describe como dolores de cabeza, y precisamente una referencia a eso se hace en la película en pleno exorcismo del final. En 2004, el Ralph Sarchi real se retiró a la policía condecorado por sus cerca de 20 años de servicio en el Bronx, uno de los barrios más peligrosos y violentos de Nueva York. Y luego del nacimiento de su segunda hija, se terminó divorciando de su esposa, declarando en su momento que su trabajo como demonólogo sí tuvo que ver con ese divorcio. Precisamente en su trabajo de demonólogo, Ralph Sarchi sí participó en exorcismos, y de hecho aquí mismo en YouTube, dejaré un enlace más abajo en los comentarios, hay un pequeño documental sobre el Ralph Sarchi real, en donde se ven clips de exorcismos reales en los que participó. Y finalmente, quizás lo que más llamará la atención de la gente, Ralph Sarchi, el verdadero, era un gran fanático de Ed y Lorraine Warren, la pareja famosa en los últimos años por las películas y todo el universo que se ha creado, conocido como el universo del Conjuro. Y es que según se sabe, alguna vez Ralph se comunicó con Lorraine para expresarle toda su admiración, y en una de esas conversaciones Ralph se enteró de que un investigador que trabajaba para los Warren llamado Joe Forrester vivía en Queens, barrio de Nueva York, cerca de donde vivía Sarchi. Así que este se comunicó con el tal Joe y ambos se volvieron amigos y socios trabajando en varios casos paranormales. Y por si todo eso fuera poco, Sarchi comenzó a asistir a seminarios hechos por los Warren, visitó la casa de esta pareja en Connecticut, ayudó a los Warren colaborando en algunos casos que estos se enfrentaron, y abrió una sucursal en Nueva York de la Sociedad para la Investigación Psíquica, la cual originalmente fue fundada por los Warren en Connecticut, Nueva Inglaterra. Así que sí, si bien la mayor parte de la película es un invento, el verdadero Sarchi tiene historia con lo paranormal, y la verdad es que de sobra.
Terminamos así entonces un nuevo video, esperando que te haya quedado un poco más clara la película en sí y además la historia del oficial Ralph Sarchie real. Y es que, como dije, más abajo en la sección de comentarios voy a dejar un enlace con esta especie de mini documental, aunque solo está en inglés, pero que habla sobre él y los exorcismos que realmente ha hecho, así que pueden ir a verlo porque está aquí en el mismo YouTube. Y además, si les interesa más o menos el tema, pueden investigar porque el tipo de hecho ha sacado libros hablando sobre los casos en los que ha estado metido y todo ese tipo de cosas, así que material la verdad es que tiene ahí bastante. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También recuerda que es en mi Instagram y en el grupo de Facebook en donde voy subiendo las encuestas para ver cuál será mi próximo final explicado. Pero además todas mis redes sociales están aquí en la descripción de este video o en el primer comentario más abajito aún, en donde también va a estar, como dije, el enlace a esa especie de mini documental de Ralph Sarchie. Así que bueno, dicho eso, ve a seguirme a las redes sociales, ve a ver el documental. Terminamos con esto, amigos. Un abrazo y nos vemos en la próxima.